Bien, amigos, en nuestro segundo espacio estelar vamos a tratar un tema que ha estado caliente en estos días, después de que se anunció que el Museo de Historia y Geografía va a incluir una sala sobre el dictador Rafael Trujillo. Y hemos invitado a la directora del Museo Memorial de la Resistencia, que es museógrafa y es integrante de los más importantes organismos internacionales de museos, para que nos dé su visión acerca de una sala sobre un dictador y si hay experiencias parecidas en algún otro lugar del mundo. Bienvenida, Luisa de Peña. Gracias por invitarme, por tenerme aquí para poder edificar realmente sobre el tema. ¿Hay museos de Hitler? ¿Hay museos de Mussolini? ¿Hay museos de Stalin? Y menos museos oficiales, porque estamos hablando de museos nacionales de historia. De hecho, pueden haber colecciones privadas abiertas al público, pero por ejemplo de Hitler fuera de Alemania, Hitler está prohibido en Alemania todo lo que tiene que ver con la exaltación del nacionalsocialismo, en Europa en general, pero en Alemania, o sea, tú haces el saludo y tienes problemas con la ley. En Grecia sacaron de una liga a un futbolista porque hizo el saludo de Hitler. Sí, bueno, ahora, tenemos que recordar al diseñador Galeano, que lo expulsaron de Christian Dior por eso, por un comentario. Pero aquí lo que se está hablando es de una sala de Trujillo en el Museo de Historia. Yo quiero saber, desde el punto de vista de la museología, ¿qué significaría? ¿Cuál es el contexto? O sea, si no podemos tener una sala o si podemos tener una sala, pero el contexto es lo que rige. Esa es la... Fíjate, los museos de historia y sobre todo los museos nacionales lo que hacen es narrar la historia pura y simple, de forma objetiva. Si dedican espacios a personajes, tienen que ser personajes que sean referentes. Lo que se llama la musealización de una colección, que es escoger dentro de una colección objetos que puedan ser exhibidos en un museo. O sea, el colocar un objeto en un museo no necesariamente lo hace que ese objeto es apto para estar en un museo. Entonces la musealización implica que ese objeto pasa de ser un objeto simple de uso, un bien personal, a ser un objeto de referencia. O sea, un objeto que expresa, expone el patrimonio cultural, material o inmaterial de una nación. O sea, estamos hablando en el concepto dentro de un museo de historia. Expresa la identidad de esa nación. Entonces no es tan simple como agarrar, mire este pañuelo qué bonito, bordado, y déjame ponerlo, no. El contexto que rodea ese objeto, esa musealización, hay que tenerla muy en cuenta. Porque emite un mensaje diferente en función de cómo se coloca. En una sala, por ejemplo, en el Museo de Historia, donde uno va en una primera sala de la Segunda República y ve el uniforme de Luperón, y en la próxima sala se encuentra con el uniforme de Trujillo, uno lo que está es igualando los personajes dentro del relato. Los museos, y eso es algo que nosotros venimos discutiendo los especialistas de museos hace más de una década, los museos tenemos una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social tiene que ir de la mano con una práctica ética. La práctica ética establecida en el Código de Ética de museos, lo que quiere decir es una buena práctica del museo. Los museos tienen que transmitir y enseñar valores. ¿Hay un código de ética de los museos? Sí, claro, el Código de Ética. ¿Quién lo hizo? El ICOM, el Consejo Internacional de Museos. Hay un comité de ética mundial que examina y renueva ese código de ética. Afortunadamente yo he tenido el privilegio dentro del ICOM, que somos más de 40.000 miembros, estar entre la docena de miembros escogidos para ser parte de ese código, de ese comité de ética. Entonces, nosotros trabajamos constantemente con lo que es la ética de los museos, que es la buena práctica. Entonces, esa buena práctica incluye eso, el transmitir y enseñar derechos, y el enseñar y defender derechos humanos. Esto es una discusión que la traemos hace más de una década los especialistas de museos, porque este asunto se ha repetido en otras partes. Hay donde se ha intentado
hace menos de 2 años en Chile se trató de cambiar el término golpe de Estado a pronunciamiento militar por parte de Pinochet. Entonces, eso lo que hace es que le transmite a los jóvenes, porque hay que entender que el niño que visita el museo de 6º grado, un niño de 11 años, está en plena formación, no es un adulto que vaya con un conocimiento formado de lo que pasó. Y se le transmite una confusión terrible. O sea, llega a ser catastrófico el que tú hagas así e iguales. Nosotros lo que dijimos y decimos es que los bienes personales, que lo que transmiten es a la persona y la eleva a un nivel de referencia, no deben exhibirse, no pueden musealizarse dentro de lo que es un Museo Nacional de Historia. Por ejemplo, pero nosotros discutíamos aquí el otro día, porque me preocuparía mucho que intentemos también borrar la historia. Nosotros estamos hablando de eso. 30 años de dictadura de Trujillo y hemos insistido mucho en ese tema del contexto. Incluso fuera del aire hablábamos del tema del bicornio o de los galones que se colocó Trujillo en su traje. Y tú decías, y uno decía, bueno, pero depende del contexto en el que se utilizan esas piezas, se podría transmitir un mensaje diferente y hasta ridiculizarse el uso de todos esos artefactos. Entonces, claro, te lo está diciendo una persona que visita un museo, no un especialista. Pero puede el contexto eso no se maneja así. Mira, el contexto está íntimamente ligado de la mano con el objeto en sí. Entonces, que tiene que ser algo que tenga un significado de algún acontecimiento histórico. Exacto. Pero el perfume que usaba Trujillo, ¿a quién le importa eso? No, bueno, a los trujillistas, pero porque sirve para venerarlo. O sea, fíjate, la función de un museo de historia es educar sobre la historia objetiva. No es ni siquiera ridiculizar, ese no es es presentar los hechos en forma objetiva. Entonces, como el ejemplo del perfume, del vetiver, ¿no? Es excelente. ¿Qué transmite un perfume dentro del contexto de narración de la historia? De ninguna manera es borrar la historia, eso sería una locura. Es que no se puede elevar dentro de un museo de historia un personaje que lo que transmite son antivalores, elevarlo a ser un referente en un relato histórico. ¿Por qué un referente? Porque los museos de historia resaltan, si van a resaltar personajes que han contribuido al desarrollo de la nación. Positivos. Sí, o sea, un museo eso es lo que hace, exponer, educar, conservar, una pregunta directa sobre el desarrollo de la humanidad. Si fuéramos a hacer salas por personajes, ¿en qué lugar quedaría Trujillo? ¿Quiénes van antes? Todo lo que ni siquiera me refiero a eso. Hay una sala de Gregorio Luperón, que tú lo mencionaste. Sí, hay un museo. Bueno, yo no conozco el guión original, pero el guión actual. No, yo digo que si existe en algún museo eso aquí. Hay un museo de Gregorio Luperón en Puerto Plata. En Puerto Plata sí. hay unos. Pero cuando el Museo de Historia y Geografía, yo recuerdo cuando lo visité, no solamente de niña, sino también de adulto, exponían la espada de Luperón, el uniforme de Luperón. Yo llegué a ver la espada que sirvió para liberar el país. Claro. Exacto. Entonces, no puede ser que en una sala nosotros hablemos de eso y en la próxima nosotros enseñemos el pañuelito bordado de Trujillo que estuvo en la Casa de las Caobas, que la Casa de las Caobas fue un lugar de oprobio, de violación de jóvenes. Se nos va el tiempo. Entonces, perdón, Luisa, una pregunta. A raíz de esta preocupación que han manifestado personas como tú, ¿ha habido un acercamiento para conocer finalmente qué es lo que se va a poner en el museo? Bueno, tengo entendido que el director del museo en un programa, La Cuestión de radio con Patricia Solano, dijo que la sala se iba a llamar La Política del Terror. Entonces eso nos ha tranquilizado muchísimo porque dentro de la política del terror no caben los objetos personales de Trujillo de la Casa de las Caobas, objetos que sirven para venerar. Hay que recordar, y rápidamente, que hace menos de una década intentaron hacer un museo en la Casa de las Caobas. Ya, sí. Y claro, y eso sí, claro. Fue entonces, no es muy descabellado. Es muy importante y muy interesante debatir esto.
El lunes viene Miguel de Camps, director del Museo de Historia y Geografía, para hablar de este tema también. Señores, que muchas gracias, buen fin Luisa. de semana. Gracias a ustedes.